esa altura. Mira el invernadero. ¿Qué es lo que es el invernadero? La parte de arriba no. Es el lado del invernadero. ¿Qué es lo que es? Aquí teníamos, nosotros teníamos el R1 y el R2, ¿cierto? R1 y R2. ¿Qué es lo que es el R2? Es el ancho del invernadero dividido por 2, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es el R1? La altura, ¿cierto? La altura del techo. Eso es. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto yo? Este 2 lo voy a llevar para afuera. Entonces, ¿qué es lo que me queda aquí? Que la fórmula es tan simple como pi cuarto multiplicado por la altura, por el ancho y por el largo. ¿Listo? No se complique ni con pi 1, ni con pi 2, ni con pi 3, ni con pi 4, no sé qué. No. Pi cuarto lo multiplico por el ancho del invernadero, por el largo del invernadero y por la altura del techo. ¿Listo? Y ahí me va a dar el volumen de esa espacio del techo. Es más fácil de recordar que no era uno por el otro. ¿Ya? Pi cuarto y multiplicado por el ancho, por el largo y por el alto. Bueno, si la muevo dentro, superficie. ¿Cuánto es? 400. 8 por 50 igual 400 metros cuadrados. Volumen de la base del invernadero. ¿Cuánto es? 50 por 8. 8 por 50 por 2,5. y eso da igual a 1000. metros cúbicos. Volumen del techo que estábamos calculando recién. 4. ¿Y cuánto? ¿Por cuánto? Por 3, por 8, por 50. Y eso da igual a 42,4. como 4. ¿Sí? Como 40 y algo. 48. Volumen total. Bueno, es 1000 más los 942, 1942,5 metros. Por lo tanto, relación volumen superficie 1942,5 dividido en 400. 400. ¿Y eso es igual a cuánto? 4. Por lo tanto, tenemos una excelente relación volumen superficie. Bravo. Bien, John. John. Otra cosa. No, Fernando. Saca una foto. Chao. Ya, vamos, yo les voy a pasar ahora el cálculo de si a jugar pachera. Yo les paso, cuando hacemos estos cálculos se los paso en tablita porque es más fácil que lo vayan rellenando. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a calcular el objetivo de día principalmente porque eso ya lo habíamos hecho, era solamente que lo repasaran. Lo vamos a volver a repasar el martes. Y el martes hay asistencia, hay clases. Pero vamos a estar en Duoc, no vamos a ir a la Católica, vamos a estar en Duoc. Así que si llegan medio tarde, van a poder entrar. Pero no lleguen tarde. Ya, entonces, el objetivo de hoy día es calcular plástico para cubrir el invernadero. ¿Y qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular en metros y lo vamos a calcular en kilos. Porque si nosotros compramos el plástico por menor, lo venden por metros. Deme 10 metros, deme 20 metros y te lo dan. Pero cuando yo compro el rollo de plástico, viene por kilo. No viene por metro. Entonces tenemos que saber pasar de metros a kilos. ¿Ya? Ya. Cuando queremos saber para cubrir el invernadero, necesitamos tener por estructuras. Por lo tanto, vamos a buscar el ancho y largo de los plásticos de los laterales, que son las costillas del invernadero, de los frontales y del techo. En este caso tenemos solo un techo. ¿Ya? En el doble cabina vamos a tener dos techos. Aquí tenemos uno. Por lo tanto, acá vamos a calcular
para los laterales, vamos a calcular para los frontales y vamos a calcular para el techo. ¿Ya? Algo importante que vimos cuando vimos microtúneles y que vimos cuando vimos acolchado, que siempre hay que considerar excedentes. ¿Cierto? Y en este caso de los invernaderos, en los largos se considera 50 centímetros para cada lado. Por lo tanto, a los largos siempre Un metro. se les suma 1 metro. Y a los anchos se les considera 15 centímetros para cada lado. Por lo tanto, en los anchos vamos a sumar 0,3 metros. Eso vamos a sumar. 15 y 15 para los anchos. Por lo tanto, aquí, para que se acuerden, es más 1 y acá va a ser más 0,3 metros. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro invernadero. ¿Qué largo tienen nuestros laterales? No, pues. ¿Por qué largo tiene el invernadero? ¿Qué largo tiene nuestros laterales? Ah, claro, 50 metros más 1 que es el excedente, por lo tanto van a ser de 51 metros de largo. ¿Qué largo tiene el frontal? 8. 8 más 1, 9 metros. ¿Y el techo? 5,5. ¿Qué largo tiene el techo? 50, es el largo del invernadero. 51 metros. Laterales y techo, siempre el largo va a ser el largo del invernadero más 1. Porque el techo dura todo, los laterales dura todo y los frontales son el ancho del invernadero. Ese es mi largo, porque los plásticos se ponen así, de lado, no de arriba hacia abajo. Por lo tanto, por eso el largo es el ancho del invernadero. ¿Ok? ¿Qué pasa con los anchos? ¿Cuál es el ancho de mis laterales? 2,5. 2,5. Por lo tanto, y le sumo el 0,3 de excedente, me da que el ancho va a ser de 2,8 metros. Mi frontal, ¿cuánto es el ancho de mi frontal? ¿Seba? No, no. 5,5. ¿Por qué este es mi largo y este es mi ancho? Yo tengo que cubrir el frontal completo. Si me decían 2,5, se acaba hasta aquí y ese resto. Me queda el ventilación. No. Siempre el ancho de la altura máxima del invernadero va a ser el ancho de los frontales. Porque el plástico se pone completo. 5,5 más 0,3, 5,8. Ya. ¿Y el techo? Empezamos con los problemas. Empezamos con los problemas. 50, pero no. Esto es el ancho de plástico que yo necesito. Ustedes hicieron ese cálculo con el microtúnel. Con esa forma de calcular el ancho. ¿Qué fórmula tiene allí? Es pi Pi al cuadrado. raíz Raíz. del radio 1 al cuadrado más el radio 2 al cuadrado partido por 2. Y algo que no se les puede olvidar, más el 0,3, el excedente, porque a veces se olvida. Cuando hacemos los cálculos con raíz y cosas, pues se les olvida sumar el excedente. Entonces, reemplacemos pi, raíz de cuánto. ¿Cuánto es mi R1? 3. Ya, 3 al cuadrado. ¿Y mi R2? 4 al cuadrado. Eso dividido por 2. Más 0. ¿Cuánto da eso? 7,8. Mira, ya, tú dices, me dio 7,8. Algo metiste mal lo que en la calculadora, eso va súper. Pero mira, ¿cómo te voy a decir por qué sé que metiste mal lo que en la calculadora? Porque para revisar si el cálculo que están haciendo está bueno, tienen que pensar que si ustedes el plástico lo pusieran recto aquí, me tiene que dar 8. Y lo estoy poniendo así, por lo tanto el ancho del techo no puede ser menos que el ancho del invernadero. Algo metiste mal en la calculadora. Porque si yo lo pusiera recto sería 8.
Por lo tanto, si lo estoy poniendo así, tiene que ser más que 8. Lo que pasa es que Paréntesis. parece. Yo creo que le faltó paréntesis. Pues creo que son dos paredes. Tienes que poner el cálculo dividido en 2, eso no hay paréntesis. Ya, pero si no necesidad, pero sácale el número por ahora, sácale, después lo pongo al final. Sí, ahí sí. Sí, eso da. Esto, Entonces tendría que ser 11,1 más el 0,3. sería 8,4. Sí, pues 11,4 metros de alto. ¿Se fijan? ¿Qué pasó ahí? Faltamos paréntesis. Es que por meterlo completo, oye, ¿qué digo? Salió de columna. ¿Esto te va a estar? Ya. ¿Qué es lo que pongo cuando tenemos ancho de manga? Ustedes, cuando cortaron el plástico para el microtúnel, ¿cómo venía el plástico en el rollo? Doble. Por lo tanto, cuando hablamos de manga, quiere decir que el plástico viene doble. Por lo tanto, si yo necesito 2,8 metros de ancho, ¿mi manga tiene que ser de cuánto? De 1,5. 1,5 la mitad de 2,8. 1,4. No, porque ahí tendría 3. Ya, pues una 2,8. Tendría excelente. Debería ser la 1,4. ¿Por qué? Porque una manga de 1,4, si yo la abro, me da los 2,8. Entonces la manga siempre es el ancho total dividido en 2. ¿Cuánto sería esta de 5,8? ¿Cuánto es la mitad de 5,8? 2,9. 2,9. ¿Y de 11,4? 5,7. 7. Ahí está el ancho de manga. Entonces, su respuesta final a esto, porque aquí están hechos los cálculos, pero yo voy a necesitar en la prueba que también hay una respuesta final de lo que ustedes van a comprar. Por lo tanto, para los laterales, ¿cuánto plástico voy a comprar de largo? ¿Cuánto es el total? 1,4. Largo. ¿Cuánto voy a comprar? ¿Cuántos metros de largo voy a comprar para los laterales? 51. Los laterales. 102. ¿Por qué 102? Porque yo ya calculé el largo de un lateral y tenemos dos laterales. Hay dos costillas en el lateral, entonces tengo que multiplicarlo por 2. Tengo dos laterales, son 102 metros de largo y ancho de manga 1,4. de 1,4. ¿Qué pasa con los frontales? ¿Cuánto tengo que comprar? 18. Tengo 9, son 2, 18 metros de largo, de un ancho de manga 2,9. de 2,9. ¿Y el techo? Sería 102 de largo. Que sea El techo. de techo sería 102. El techo. ¿Cuánto es el largo de el techo? 51. 51. Tengo un techo. Ah, 51 metros de largo y un ancho de manga de 5,7. Tengo en este caso este invernadero dos laterales, dos frontales, pero tengo solo un techo. En el doble capilla tengo dos techos. Ahí trabajo con dos techos distintos. Ahí tenemos la primera parte. Calculamos por metros el largo y el ancho. Ahora, para poder pasar a kilos necesito, ¿por qué dejé estas dos columnas? Porque aquí tengo que calcular metros cuadrados y acá voy a tener los kilos. Y los kilos van a ser mis metros cuadrados dividido por el rendimiento. Y el rendimiento es una fórmula súper sencilla. ¿de acordarse de todo? Dígame. Aquí es 11,4. ¿Y por qué era la mitad? Porque las mangas vienen dobladas. Por eso se divide por 2. Esta fórmula arriba lleva un 1000, que es una constante, y abajo va el espesor multiplicado por la densidad del plástico. ¿Ya? Yo les voy a dar esos valores. En este caso les voy a decir que este plástico tiene una densidad
de 980 kilos por metro cúbico y que tiene un espesor, cuando hablamos de plástico de invernadero, van de 150 a 200 micras. Eso es de 0,15 a 0,2 milímetros. Aquí le vamos a dar 0,2 milímetros de espesor. Por lo tanto, nuestro rendimiento va a ser igual a 1000 dividido abajo 0,2 multiplicado por 980. ¿Y eso es igual a cuánto? Yo les di los datos, yo les inventé 980 y 0,2. 5,1. Ya. Esto es 5,1 metro cuadrado por kilo. ¿Ya? En cada kilo de este plástico, con esa densidad y ese espesor, yo tengo 5,1 metros cuadrados. Por lo tanto, por eso quiero sacar los metros cuadrados. Porque necesito sacar mis metros cuadrados y si lo divido por el rendimiento, se van los metros cuadrados y el valor que me queda ahí es kilos. ¿Sí? 5,1. Porque este es metros cuadrados por kilo. Y yo voy a tener metros cuadrados dividido por metros cuadrados por kilo. Entonces se van a ir los metros cuadrados y me queda solo kilos. Y eso es lo que va a tener ahí. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados tengo en los laterales? Metros cuadrados, los plásticos abiertos, los totales, todos los totales. ¿Cuántos son los totales que tengo aquí? Para calcular metros cuadrados. Tiene que ser 2,8. 102 primero, ¿cierto? Tengo 102 metros de largo y multiplicado por ¿cuánto? Por el ancho total, ¿cuánto es? 2,8. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es 102 por 2,8? 255. ¿Cuánto? 285,6. Ya, por lo tanto, para saber mis kilos, acá yo voy a ocupar ese 285,6 dividido en mi rendimiento. Y mi rendimiento es 5,1. Entonces, ¿cuántos kilos tengo que comprar para los laterales? ¿Cerrado? ¿56 cerrado? No tengo ningún deseo. 56 Ya. 56. Kilos. Porque ahí yo lo pasé a kilos. ¿El 2,8 de qué El era? ancho total de De los aquí. laterales. Sí, porque es tu área. Po. El largo total por el ancho total. Y ahí tengo los metros cuadrados de plástico que yo voy a tener que comprar para los laterales. ¿Cuánto tengo para los frontales? ¿Cuánto es el largo total? 18 multiplicado por mi ancho total. 5,8. ¿Cierto? Lo tenemos ahí. ¿Y cuánto da 18 por 5,8? Por lo tanto acá 104,4 metros cuadrados dividido por mi rendimiento que es 5,1. 20,5. Bueno. Si lo aproximamos, porque dijeron 47,5. Ya, y el último, ¿cuántos metros necesito para mi techo? 51. 51. ¿Cuál es mi ancho? 11,4. 11,4. ¿Cuánto da eso? 581,4. 581,4 metros cuadrados. Entonces, 581,4 metros cuadrados dividido en mi rendimiento, que es 5,1, 114 Sí. Sí. kilogramos. Por lo tanto, su respuesta final en este caso serían 56 kilos de un ancho de manga de 1,4, 20,5 de un ancho de 2,9 y 114 de 5,7. No pueden dar una respuesta y sumar todos estos kilos porque son de distinto ancho. Entonces, vamos a comprar 56, 76, 80, 190 kilos de plástico. No, porque vamos a comprar 56 de un ancho, 20 de otro ancho y 114 de otro ancho. Entonces, es un ancho estándar el plástico. No, las mangas tienen distinto ancho. No va a estar, 1,4 sí puede que exista, 2,9 no existe, pero 3 sí. En este caso 3, que al final va a ser 6. Y acá tal vez puede ser un ancho de 12, pero no va a existir un 11,4. Como nosotros aquí es porque para que aprendan a dividirlo. Pero en el mercado sabes que va a haber mangas de metro y medio, que te ajusten las alas a 3, mangas de 2 para abrir a 4. Ya. Eso es lo que vamos a tener en el mercado. ¿Ya? Una pregunta. Yo entiendo lo que es espesor, pero la densidad. La densidad tiene que ver cuánto, si tú tuvieras una cajita
980 kilos es un metro cúbico. Entonces tú tienes un cubo de 1 metro de ancho, 1 metro de largo y 1 metro de altura. Y ese lo llenas con este tanque. En eso que tienes ahí adentro, según lo que yo inventé ahí, serían 980 kilos en ese metro cúbico de espacio. Eso es la densidad, te está diciendo. ¿Cuánto plástico que cabe en ese cubito de metro? Y la densidad del espesor es como algo Está asociado al plástico. Porque de hecho yo ahora les voy a hacer el de doble capilla y les voy a cambiar esos patrones. Es que tu densidad va a depender del espesor. Si tu plástico es más espeso, tal vez te van a caber menos kilos en ese mismo cubo. Si tu plástico es más delgado, te caben más kilos. Hay más, comer. Pero cuando va a comprar a uno le dicen cuánto es el espesor. Sí, pues, o sea, sí, tú tienes, en el caso, tú cuando buscas, googleas la información, te dice el espesor y la densidad. Porque tú el espesor, tú vas a decidirlo. Para invernadero, o son 0,15, entre 0,15 y 2. Porque entre 150 y 200 micras es el grosor de plástico que utilizamos para invernadero. Tal vez va a ser 0,18, 0,2, 0,15. Eso van a ser los espesores con los que vamos a trabajar en invernadero. Más delgados no, y más tampoco, por ejemplo, no de 3. No. Entonces, y dependiendo de tu espesor, va a ser la densidad que tienes. Pero en la prueba yo les doy esos valores. No los tienen que buscar, yo se los doy. ¿Ah? Estos dos valores. ¿Dudas, consultas con lo que hicimos en la tablita? ¿No? ¿Se entiende? Pero se la voy a hacer con el orden verdadero. La voy a hacer con el orden verdadero. Bien. Sí. Mati. Mati. ¿Estáis entendiendo? Ahora sí. Ya, vamos a ver el martes cuando tengo que hacer los ejercicios pirque. Espérate, ya, es una constante. El mil siempre es 1000 arriba. Y abajo el espesor por la densidad. ¿Cuándo empezamos a hacer A ver, sus maquetas. ¿Cuándo han empezado a hacer sus maquetas? Ya la habían empezado. Sí. O sea, cuando te quiera. Yo les dije la semana pasada, cuando empezamos, les dije, ahí tienen que ustedes decidir si van a hacer un elevado o un doble capilla. Porque les dije que esos son los elevados más utilizados. Lo que pasa es que yo, a vuelta de 18, el día jueves, les voy a pasar todos los tipos de invernaderos y les voy a decir las ventajas y las desventajas que tiene cada uno. Y estamos hablando del 20 y algo de septiembre. Ustedes la maqueta que la tienen que entregar como el 20 y algo de octubre. Por ahí están entregando la maqueta. No recuerdo la fecha, pero es en octubre la maqueta. Dependen de estas cosas, porque en este caso el tipo de invernadero no es tanto del cultivo, depende de las características que tiene, cómo capta la luz, de la ventilación, esas cosas son las que te van ayudando a ir viendo cuál invernadero es mejor. Por eso yo me decía, miren, si yo quiero producir, por ejemplo, a nivel comercial, obviamente entre un túnel y un túnel elevado me quedo con el túnel elevado, porque aprovecho el espacio de una manera más uniforme. Si yo voy a producir para mi casa y quiero hacer un invernadero para mí, la mejor opción es el túnel, porque es el que mejor capta la luz. Y dentro del invernadero, yo que para mi casa voy a tener un pedazo con tomate, un pedazo con lechuga, un pedazo, no sé, con un cilantro por la orilla. Entonces los espacios de la orilla los aprovecho con los cultivos más pequeños y en el centro pongo los que hay culturales. Entonces aprovecho súper bien el espacio, pero cuando yo quiero producir, por ejemplo, puro tomate, no puedo tener un túnel, porque pierdo las orillas, porque las plantas llegan a 2 metros y lo que esté más bajo de 2 metros no lo puedo usar con el tomate. Entonces ahí yo decía, mira, el túnel era una idea porque capta muy bien la luz, pero pierde espacio en las orillas. Entonces ahí aparece el túnel elevado y mejoro el espacio y sigo manteniendo el techo redondeado para que capte mejor la luz. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el capilla simple y el doble capilla. El capilla simple es muy barato de construir, es muy fácil de construir, pero tiene problemas de ventilación, porque el aire caliente se te acumula arriba. Y ahí aparece el doble capilla con la lucarna que me permite la ventilación de los lados y que salga el aire caliente por la ventana que hay arriba del techo. Entonces eso es lo que va pasando con los invernaderos. Por eso la otra semana vamos a hablar de los tipos. Está el tipo parral, el tipo capilla, los tipos túnel elevado, no, pero no estoy hablando de la próxima semana, de la próxima semana es práctico, estoy hablando de la que sigue de teórico.
Ustedes dicen Ah. sobre eso, pero yo dije que íbamos a ir acá con los clásicos, ¿cierto? ¿Qué cosa? Ah, yo veo. No, Javi. El martes no vamos a ir a la católica. Vamos a trabajar en el Duoc, en el mismo Duoc de Pico. Ah, Y ya. vamos a ir atrás a los invernaderos, y vamos a ocupar winchas, vamos a medir los invernaderos y van a hacer los cálculos. No, venimos para acá. En Pirqué, pero no vamos a ir a la católica, sino que vamos a trabajar en las instancias del Centro Tecnológico Pirqué. ¿Ya? Ya, ¿puedo borrar? Tiene que poner doble manita. Ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía. Ya, ¿qué medidas tenía el invernadero que ustedes inventaron la semana pasada? ¿Qué medidas tenía el invernadero que ustedes inventaron la semana pasada? ¿Cuál es el doble capilla? Sí, el doble capilla. Era 8 por 20. ¿Y la altura del lateral? ¿Cuánto tiene el lateral? 2,20. Pero no nos daba 3. Ya le vamos a subir acá, 2,4 la vamos a poner, para que después ustedes calculen la rotación volumen de superficie. ¿Y acá arriba cuánto tenía? Ya, si le subimos 20 centímetros acá, le vamos a subir igual 20 centímetros acá, porque si no el techo no para quedar en un plano. 2,4, entonces uno era 3, Ya como cuatro. bueno, 3,6 y el otro 4,1. Ya, le vamos a dejar esa medida de manera. ¿Ya? Con esto vamos a trabajar para hacer esa misma tablita, pero con este tipo de invernadero. La relación volumen-superficie la calculan ustedes, porque ya lo saben. Ya lo saben. Y vamos a cambiar acá. La densidad va a ser 1080 kilos por metro cúbico y acá abajo el espesor 0,3. Ya. Cambiamos. Aquí hay una pequeña diferencia con la anterior. Hay un techo 1 y hay un techo 2. Acá tenemos dos techos. Con este invernadero.
Renato, Pablo, León, Matías, León, Jerry, Rubén no está, Sebastián Maldonado, Vicente, Esteban, Dale no está, Sandy, Ivette, Fanny, Sebastián Muñoz, Ámbar, Rubén Ortega,
¿Y la fórmula? Ya, debería darle 3,1. Es que necesito hacer la parte de acá, porque eso lo saben hacer y si no acabo de tener problemas con ustedes. Y nos quedan 20 minutos. Sí. Ya. Después terminando la superficie, debería darle 3,1 en ese menú que tienen ahí. ¿Ya? Ya, largo de los laterales. 21. 21. Ya. 20 más 1, 21. 21. Frontales. 9. Techo 1, 20. Y techo 2. Ya. Ancho de mi lateral. ¿Cuánto es el ancho de mis laterales? 2,4 más 0,3, 2,7. El ancho de mi frontal. El más alto. 4,1 más 0,3, 4,4. Y aquí empezamos con la historia. Techos, necesito las hipotenusas. ¿Y qué dijo el señor Pitágoras? Dijo que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Pero yo quiero a, no quiero a al cuadrado. Por lo tanto necesito la raíz de b al cuadrado más c al cuadrado. Y eso es lo que tengo que necesitar acá para poder sacar las hipotenusas. Por lo tanto necesito la raíz de la base por la altura de cada triángulo. ¿Ya? ¿Cuánto es la base de los triángulos? 4 cuadrados. Mi verdadero tiene 8. Cada triángulo tiene 4. Y la altura del techo 1, que vamos a ver que es más grande, y el techo 2 es más chico. La altura del techo 1. La altura del techo más alto, 4,1. ¿cuánto es? 1,7. 1,7. Y a eso después le tienen que sumar el excedente para que no se les olvide. ¿Cuánto da esto? 4,6. ¿De acuerdo con 6 con el 0,3 o de acuerdo con 6? Entonces acá da 4,3 más 0,3 y eso es igual 4,6 metros. Ese es el ancho del techo 1. Ya. ¿Y el ancho del techo 2? ¿Cuánto es su base? 4. Ya. ¿Y cuánto es su altura? 1,2 al cuadrado. Más el 0,3. ¿Cuánto me da eso? ¿4,2 más el 0,3? Entonces son 4,5. Por lo tanto, mi ancho de manga acá, ¿cuánto es? $1,35. El ancho de manga acá, 2,2. El ancho de manga acá, 2,3. Estoy aceptando una sección que no es la tuya. Y más encima, yo cerré la puerta y usted la abrió. Es que yo no abro la puerta si salen de clase. Y eso en todas las secciones igual. 4,5 dividido en 2. 2,25.
2,25. Ahí está mi ancho de manga. Y acá, entonces, ¿cómo pongo mi respuesta final de lo que voy a comprar? ¿Cuánto tengo que comprar para los laterales? ¿Ah? Ya, 42 metros de largo. ¿Y el ancho de manga? 19, 18. ¿Cuánto es el ancho de manga? 1,35 metros, que lo sacamos allá. Para los frontales, 18. 1,35 la mitad. ¿Cuánto necesito para los frontales? 18. 18 metros de largo y un ancho de cuánto? 2,2. De 2,2. Los techos, ¿los voy a poner juntos o separados? Separado. Techo 1, ¿cuánto necesito entonces? 22. O sea, bueno. 42. No, pues uno solo, pues, es la mitad. No, 21. Perdón. Y un ancho de manga de 2,3. Es que a veces no veo. El techo 2, 21. 21 del ancho de manga de 2,25. Si los ponen juntos, porque teníamos 2,3, 2,25, la diferencia es demasiado poquita, tendrían que haber puesto, ahí sí ponen, si los ponen juntos, techos, ¿cuántos son los techos? 42. ¿Y qué ancho de manga Es ocupo? más largo. El más ancho, 2,3. Lo pueden poner juntos o separados, pero obviamente lo que no se pueden equivocar es que si los ponen separados, aquí le pongan 42 y 42, porque ahí me están calculando 4 techos. Y ese error pasa en las pruebas. Entonces la red puede valer las dos formas. De las dos formas. Pero tenéis que ver que si los separas es 21 y 21, si los juntas es 42. Ya. ¿Ya? Ok. Eso. Cambió nuestro rendimiento, ¿cierto? Cambió, porque le cambió los valores. No hay que practicar. ¿Cuánto es nuestro rendimiento ahora? Teníamos 1000 y ahora le cambiamos. Es 1080 por 0,15. ¿Cuánto es nuestro rendimiento? 6,17. 6,2. 6,17. Es que si pones un decimal tenéis que aproximar con el decimal. Obvio. Ya. ¿Cuántos metros cuadrados tengo aquí? En el laterales. ¿Qué pongo? 42 por cuánto? Por 2,7. ¿Y eso cuánto da? 113,4 metros cuadrados. Por lo tanto, acá sería 113,4 metros cuadrados dividido en 6,2, que es nuestro nuevo rendimiento. 18,3. 18,3 kilos. ¿Listo? Entonces, ¿los frontales cuánto es? 18. ¿Por cuánto? Por 4,4. ¿Y cuánto da eso? 79,2. Ya, y 79,2 metros cuadrados dividido en el rendimiento que es 6,2, ¿me da cuánto? 12,8. ¿Cómo cuánto? 12,8. 70 y 77, 78. 17, 8. Ya. ¿A usted le gusta? 12,8. Ya, ¿cuánto tengo acá en el techo 1? 21, multiplicado por cuánto? 4,6. Por 4,6. ¿Y cuánto me da eso? 96,6. Entonces, 96,6 metros cuadrados dividido en 6,2. 15,6. 15,53. Y acá tengo 21 por 4,5. ¿Cuántos metros cuadrados tengo acá?
94,5. Ya, y 94,5 dividido, perdón, en 6,2. 15,2 y 94. ¿Cómo no? Ya, 15,2 kilos. Y ahí tienen todo lo que tienen lo que podría salir en la prueba. Porque en la prueba o les va a tocar un túnel elevado o les va a tocar un doble capilla. Ah, ya. Porque no alcanzan a hacer más ejercicio. Es un ejercicio completo. Más las preguntas que van a dar de teoría, porque no es solo ejercicio. Hay preguntas de teoría también. ¿Ah? Pueden mandarle un poquito que han La tomado. voy a mandar en el grupo. Casi la mano va a pasar. Vecinos. Con esto todo claro, ustedes pueden calcular para los otros, porque si les toca un capilla simple, tienen dos techos iguales, entonces no hay mucha diferencia. Si les toca un túnel, lo van a calcular con la fórmula del techo del túnel elevado, entonces al final con estas fórmulas podemos calcular los objetivos que me ¿ya? El lunes, del martes. La prueba de liquidez. Pero igual los días pasan volando. Ustedes las podemos correr. Porque sí, las podemos correr. Las podemos correr un poco más después de la prueba. Para que acá se vaya a si no, se va a correr un poco.